No tengo certeza de cuándo empecé a notarlo. Quizás fue uno de esos detalles que se filtran en la rutina sin pedir permiso, como una brisa leve que apenas roza la piel, pero deja una huella. Cada mañana al despertar había una humedad extraña en mi ropa. Al principio lo ignoré. Pensé que era sudor consecuencia natural de mis agotadoras jornadas laborales. Pasaba el día corriendo entre reuniones, entregas urgentes, clientes exigentes. Y por la noche apenas si tenía fuerzas para ducharme. Pero había algo más. A pesar del cansancio físico, comenzaba el día con una claridad mental y una ligereza corporal que no coincidían con la fatiga acumulada. Me despertaba con una calma interna, como si alguien o algo hubiera velado por mí en la oscuridad. Max, mi perro, siempre estaba allí. Sentado al pie de la cama, su cola moviéndose con lentitud, sus ojos grandes fijos en los míos, como si hubiese estado cuidándome durante horas. No le di mayor importancia hasta que esa sensación de bienestar empezó a repetirse con inquietante constancia. ¿Era simplemente mi imaginación? ¿O había alguien que intervenía en mis noches sin que yo lo supiera? Al principio decidí no pensar demasiado en ello. Quizás era solo una racha buena, un pequeño regalo que la vida me daba tras tanto desgaste acumulado. Pero con el paso de los días, la sensación se intensificaba. Cada mañana sin falta me levantaba con el pecho liviano, con una energía suave pero firme que me acompañaba incluso antes de tomar mi primer café. Había algo cálido, casi invisible, que me envolvía durante la noche. No se trataba de sueños agradables ni de técnicas de relajación. Era distinto. Era como si un manto protector me cubriera mientras dormía, alejando el estrés, la ansiedad y los pensamientos pesados que solían visitar mi mente en la oscuridad. Max seguía siendo mi única constante. Siempre a mi lado, fiel, atento, como si supiera algo que yo no comprendía del todo. En las mañanas, al abrir los ojos, lo encontraba ahí observándome en silencio, con esa mirada suya tan humana, tan profunda. A veces le preguntaba en voz baja, ¿me estás cuidando, Max? Y él solo me miraba calmado sin parpadear, como si la respuesta estuviera en su quietud. No era un perro cualquiera. Era más, aunque no sabía exactamente qué. La vida en la oficina continuaba, y mis compañeros empezaron a notarlo también. Rosa, una colega con la que compartía confidencias desde hacía años, un día se inclinó sobre mi escritorio y me susurró con una sonrisa pícara. «Laura, últimamente te veo diferente. Tienes una luz especial por las mañanas, como si despertaras de un sueño perfecto cada noche». Me reí con suavidad intentando quitarle importancia, pero sus palabras me acompañaron el resto del día. No había cambiado nada en mi rutina, nada consciente al menos. No hacía yoga, no meditaba, no seguía una dieta especial. Solo dormía. Y al despertar ahí estaba Max como un centinela eterno velando por mi descanso. Fue entonces cuando empecé a recordar pequeños detalles. Algunas noches antes de quedarme dormida tenía la sensación de no estar sola en la habitación, aunque no había ruido ni movimiento. Una presencia suave, casi imperceptible, pero tranquilizadora. Como si alguien invisible me meciera el alma para que descansara en paz. Y cada día al mirar a Max sentía que él lo sabía, que lo veía todo. Esa complicidad silenciosa comenzó a inquietarme. Una noche más, por necesidad que por hábito, me quedé despierta un poco más observándolo mientras él yacía al pie de la cama. Él también me observaba inmóvil. Nuestros ojos se cruzaron durante varios segundos. No había miedo, pero sí una especie de entendimiento, como si en ese instante ambos fuéramos conscientes de que algo más profundo nos unía. Y entonces, mientras intentaba dormir, sentí claramente una corriente tibia recorrer mi cuerpo. No era electricidad. Era como si una mano invisible acariciara mi espalda con una ternura que me dejó sin aliento. Me estremecí no de miedo, sino de asombro.
Algo estaba ocurriendo, algo que no sabía cómo explicar, pero que ya no podía ignorar. Desde aquella noche en que sentí esa caricia invisible en la espalda, algo dentro de mí se activó. No fue miedo, sino una mezcla de inquietud y curiosidad que no me dejaba en paz. Durante el día todo parecía normal: el trabajo, las conversaciones triviales, los ruidos de la ciudad. Pero al llegar la noche, cuando me preparaba para dormir, algo cambiaba en el aire. Era como si el ambiente en mi habitación se transformara sutilmente, volviéndose más denso, más íntimo. Max, como siempre, tomaba su lugar a los pies de mi cama sin emitir un solo sonido, pero con esa mirada suya que parecía abarcarlo todo. Yo me acostaba lentamente, como si no quisiera romper el hechizo. Apagaba la luz, me cubría con las sábanas y me quedaba inmóvil esperando, aunque no sabía exactamente qué. Algunas noches me dormía con rapidez, arrullada por una calma inexplicable. Otras luchaba contra el insomnio, mientras mi mente intentaba darle formas con aquello que escapaba de toda lógica. Empecé a notar más señales. Me despertaba con marcas leves en los brazos, como si alguien me hubiera tocado suavemente durante la noche. No eran heridas, más bien parecían huellas de afecto. Incluso llegué a escuchar mi nombre susurrado en sueños, como si viniera de muy cerca. ¡Laura! Suave, profundo, como si una voz antigua y sabia quisiera despertarme o protegerme. Lo más desconcertante era que, lejos de asustarme, esas experiencias me daban una extraña seguridad. Era como si por primera vez en años alguien velara por mí en silencio. Un día, mientras acariciaba a Max, sentí una punzada en el pecho, no de dolor, sino de comprensión. ¿Y si todo esto tenía que ver con él? ¿Y si Max era más que un perro leal? Recordé cuando lo adopté. Era solo un cachorro, pero desde el primer día pareció entenderme, como si ya me conociera. Su presencia en mi vida había sido constante, firme, silenciosa. Y ahora más que nunca sentía que su papel era otro. Esa noche, en medio de pensamientos difusos, recibí un mensaje inesperado. Alicia, mi amiga de la universidad, me escribía después de meses sin vernos. Cumplo años esta semana. ¿Te animas a venir? La idea de verla me alegró. Siempre fue mi cable a tierra, mi espejo más honesto. Acepté sin dudarlo, sintiendo que quizás ella, con su intuición aguda, podría ayudarme a entender lo que me estaba sucediendo. Lo que no imaginaba era que su visita aparentemente casual abriría una puerta que ya no se podría cerrar, porque aquella noche en la que Alicia dormiría bajo mi techo, algo cambiaría para siempre. Y la verdad que yo apenas empezaba a intuir, se haría presente con una fuerza que jamás hubiera podido anticipar. La noche del cumpleaños de Alicia llegó con una mezcla de nostalgia y emoción. Me arreglé con más cuidado de lo habitual, eligiendo un vestido que llevaba tiempo sin usar, como si una parte de mí quisiera volver a conectar con aquella versión más luminosa de mí misma, la que reía sin miedo, la que se sentía viva. Al llegar al lugar del festejo, la vi sonreír desde lejos. Seguía teniendo esa energía brillante que siempre me había contagiado. Nos abrazamos con fuerza y durante horas compartimos anécdotas, risas y confesiones que parecían suspendidas en el tiempo. Como predije, una copa llevó a otra, y pronto ya estábamos recordando los viejos tiempos, bailando como si la vida no hubiera cambiado tanto. La noche avanzó, y tal como había anticipado Alicia, no estaba en condiciones de conducir. Le ofrecí quedarse en mi casa, y aunque dudó unos segundos, aceptó con una sonrisa tierna. «Eres mi ángel de la guarda, como siempre». Al llegar a casa, Max nos recibió en la puerta. Su cola se movía con suavidad, pero sus ojos no tenían la habitual alegría. Había algo en su expresión, algo contenido. Alicia se agachó para acariciarlo detrás de las orejas y comentó con dulzura: «Siempre quise tener un perro como este, tan noble, tan sabio». Le respondí con una risa suave, aunque dentro de mí
Noté el tono con el que lo había dicho, no era casual, era reverente. Tras cambiarnos y acomodarnos en la cama, nos quedamos conversando como en los viejos tiempos. Hablamos de amores pasados, de decisiones no tomadas, de los sueños que aún nos latían en silencio. Poco a poco nuestras voces se fueron apagando, hasta que todo quedó en calma. Me rendí al sueño con una sensación de paz, pero no duró mucho. Un grito desgarrador me despertó de golpe. Me incorporé de inmediato con el corazón latiendo violentamente en el pecho. Alicia estaba sentada en la cama, los ojos abiertos de par en par, pálida, respirando con dificultad. Me acerqué confundida y asustada. «¿Qué pasó?», le pregunté tocándole el hombro, pero ella no me respondió de inmediato. Su mirada no estaba en mí, sino en Max, que permanecía inmóvil al pie de la cama tal como siempre. Su respiración era tranquila, sus ojos fijos. Alicia susurró casi sin voz. «Laura, lo vi». La forma en que lo dijo me heló la sangre. No gritó, no se alteró más de lo que ya estaba. Pero su tono, ese susurro cargado de una verdad que aún no entendía, me dejó paralizada. Quise hablar, decir algo que aliviara el miedo que veía en su rostro, pero no encontré palabras. Solo silencio. Un silencio pesado cargado de algo que no me atreví a nombrar. Y supe sin entender del todo que Alicia había presenciado algo que cambiaría todo lo que yo creía conocer. Alicia no dejaba de temblar. Se abrazaba a sí misma como si intentara retener el calor de algo que había perdido de golpe. Yo, aún confundida, la observaba sin saber qué decir. Max seguía allí en su lugar habitual, quieto, sereno, pero sus ojos parecían más intensos que nunca. Alicia al fin murmuró sin mirarme: «Laura». Sentí que alguien o algo me miraba. No fue un sueño. No fue una pesadilla. Era real. Mi piel se erizó al escuchar esas palabras. Intenté esbozar una sonrisa, restarle importancia, decirle que quizás había tenido un mal sueño, que el alcohol, el cansancio. Pero incluso yo sabía que esa explicación ya no me convencía ni a mí. Alicia negó suavemente con la cabeza como si leyera mis pensamientos. «¿No entiendes? Fue diferente». Abrí los ojos en medio de la noche y él estaba ahí. Max. Pero no como lo estás viendo ahora. Había algo en él. Su mirada. Laura, no era una mirada de perro. Sentí que me atravesaba. Su voz se quebró. Una parte de mí quiso calmarla, reconfortarla. Pero la otra parte más íntima, más silenciosa, empezó a recordar. Empecé a revivir cada noche en la que había despertado envuelta en aquella calma, cada amanecer con la humedad inexplicable en mi ropa, cada mirada de Max, cada sensación de estar acompañada incluso en la más profunda oscuridad. Y entonces, en ese instante junto a Alicia, comprendí que ya no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Algo estaba ocurriendo, algo que nos superaba. Alicia me abrazó fuerte antes de marcharse. Me dijo que necesitaba irse a aclarar sus pensamientos. No intenté detenerla. La vi salir del apartamento, aún envuelta en una mezcla de asombro y miedo. Cerré la puerta suavemente. Detrás de mí, Max me observaba en silencio. Me agaché junto a él, acariciándole detrás de las orejas, y susurré: «¿Qué fue lo que vio Max? ¿Qué eres tú realmente?». No esperaba una respuesta, por supuesto, pero sentí algo en su mirada, una profundidad que me traspasó. Aquella noche no pude dormir. Me recosté en el sofá con Max a mi lado, repasando cada detalle, cada sensación, como si intentara reconstruir un rompecabezas cuyas piezas siempre estuvieron frente a mí, pero que nunca me atreví a ordenar. En medio del silencio, una pregunta empezó a golpear en mi mente. ¿Y si lo que Alicia vio era lo mismo que me había estado cuidando todo este tiempo? ¿Y si Max de alguna forma era más que un simple guardián? Cerré los ojos un momento tratando de calmar mis pensamientos, pero entonces sentí nuevamente esa corriente tibia recorriéndome la espalda. No estaba sola, y esta vez ya no quería huir de esa certeza.
Algo dentro de mí pedía respuestas y sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar la verdad, porque el velo que cubría mis noches había comenzado a desgarrarse. Pasaron los días y Alicia no volvió a llamarme. Su silencio pesaba no como un reproche, sino como una advertencia. Yo también había cambiado. Ya no podía vivir como si todo fuera normal. Mis pensamientos giraban constantemente en torno a aquella noche, a su expresión desencajada, a su voz temblorosa cuando pronunció el nombre de Max con tanto miedo como asombro. Comencé a observar a Max con otros ojos. Ya no era solo mi compañero, fiel, era un enigma latiendo a mi lado. Seguía con sus rutinas, sus paseos tranquilos, sus silencios prolongados, pero ahora cada gesto, cada mirada, tenía otro peso. En las noches me sentaba frente a él y lo contemplaba largamente. Me preguntaba quién era en realidad, o mejor dicho, ¿qué era? Algunas veces sentía que me respondía sin palabras, con la quietud de su presencia, como si no necesitara explicarse. Pero otras veces, esa misma calma me resultaba insoportable. ¿Era posible que durante todos estos años hubiera alguien escondido en su interior, un espíritu, una energía, un guardián? Empecé a buscar respuestas. Leí sobre animales que protegen a sus dueños más allá de lo visible, sobre leyendas antiguas, sobre espíritus que adoptan formas terrenales para acompañar a los humanos en sus momentos de vulnerabilidad. Algunas historias hablaban de perros guardianes de almas enviados para guiar, para cuidar, para mantener alejadas las sombras. Y aunque una parte de mí se resistía a creerlo, otra, la más profunda, la más herida, lo aceptaba con una paz inesperada. ¿Acaso no era eso lo que Max había hecho por mí desde el primer día? Cuidarme en el silencio, sostenerme en las noches más oscuras, mirarme como si viera más allá de lo que yo misma era capaz de enfrentar. Esa noche, después de tantas dudas acumuladas, me acerqué a él con el corazón abierto. Me senté en el suelo junto a su cuerpo cálido y le hablé en voz baja, como si le hablara a una vieja alma que me había conocido en otras vidas. Gracias, Max, por estar, por no dejarme caer cuando todo parecía perdido. Sé que hay algo en ti que no comprendo del todo, pero ya no tengo miedo. Él apoyó su cabeza en mi pierna con una suavidad casi humana. Sus ojos se cerraron lentamente y por primera vez sentí que ambos, él y yo, descansábamos en la misma verdad. Sin embargo, esa misma noche algo cambió. Me desperté sobresaltada a las 3 de la madrugada. El aire en la habitación era denso, como si una tormenta invisible se hubiera instalado en el silencio. Max no estaba a mi lado. Me levanté de golpe, recorrí la casa llamándolo en voz baja, pero no respondía. El miedo me apretó el pecho. Era la primera vez en años que no lo encontraba en su lugar. Fue entonces cuando desde el pasillo oscuro escuché un sonido extraño. No un ladrido, no un gruñido. Era un susurro, y no venía de Max. El susurro era tenue, como si el aire mismo murmurara palabras que no lograba comprender del todo. No era un sonido fuerte ni agresivo, pero tenía algo inquietante, como si me llamara desde un lugar profundo y desconocido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Caminé lentamente por el pasillo descalza con el corazón golpeando fuerte contra mi pecho. La casa estaba en penumbra, iluminada apenas por la luz que entraba desde la calle. Cada sombra parecía más densa, más viva. Mi voz apenas salía cuando lo llamé Max. ¿Dónde estás? No hubo respuesta. Solo el eco sutil del silencio. Avancé hasta la sala y lo vi. Estaba allí frente al gran ventanal, sentado mirando hacia la calle con una quietud solemne. Pero algo era distinto. Su postura, su energía. Había una tensión en el ambiente, como si el aire entre él y yo estuviera cargado de una verdad que aún no se revelaba. Me acerqué con cautela sin dejar de mirarlo. «Max», susurré. Él giró apenas la cabeza y nuestros ojos se encontraron.
En ese instante sentí una sacudida interna. Lo que vi en su mirada no era miedo ni confusión, ni siquiera tristeza. Era una especie de determinación, una despedida silenciosa. Mi respiración se agitó. Me senté en el suelo a unos pasos de él, sin atreverme a tocarlo todavía. ¿Qué está pasando?, pregunté, más para mí que para él. Entonces lo sentí. Aquella presencia que muchas veces me había arropado por las noches. Ahora era más palpable, más intensa. Me envolvía de nuevo, pero esta vez con una carga emocional distinta. No era solo protección, era memoria, despedida, revelación. En medio de ese silencio, los recuerdos comenzaron a brotar. No solo los recientes, también los antiguos, los olvidados, el día en que lo adopté, cuando era solo un cachorro tembloroso. Las veces que lloré, abrazándolo sin decir una palabra. Las noches en que me sentí completamente sola, y él sin juicio, sin exigencias, simplemente estuvo. Y de pronto, como si el tiempo se hubiera derrumbado sobre sí mismo, comprendí algo que no podía explicar con lógica. Max había estado a mi lado no solo como un perro. Era un vínculo, un puente, una manifestación silenciosa de todo lo que había necesitado en los momentos más frágiles de mi vida. Pero ahora, algo estaba por cambiar. Se levantó lentamente, caminó hacia mí, apoyó su cabeza en mi hombro y la dejó allí unos segundos. Sentí su respiración cálida, pausada. Le acaricié el lomo con una ternura que brotó desde lo más profundo de mi alma. «No me dejes», murmuré sin contener las lágrimas. Él me miró una vez más, y en su mirada ya no había misterio, solo amor puro. Entonces volvió a caminar hacia el pasillo, y desapareció en la sombra. Y esta vez el silencio fue absoluto. No sé cuánto tiempo me quedé sentada en el suelo con la mirada fija en el pasillo vacío. Todo en la casa estaba en silencio, pero no era el silencio habitual de la madrugada. Era uno más denso, más hondo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para respetar lo que acababa de ocurrir. Mis dedos aún conservaban el calor de su pelaje y su olor seguía flotando en el aire suave y familiar. Pero Max ya no estaba. No era una desaparición física únicamente. Era como si una parte de mí también se hubiera levantado y marchado con él. Me levanté con torpeza sintiendo el cuerpo extraño pesado. Caminé por cada rincón de la casa llamándolo con voz baja, casi con la esperanza absurda de que apareciera de nuevo, de que todo fuera un mal sueño. Revisé su manta, su plato, sus juguetes. Todo seguía en su lugar como si aún habitara esos espacios. Pero no. Lo supe con una certeza que dolía. Max se había ido. Esa noche no dormí. Me senté junto a la ventana mirando la calle vacía, abrazando mis rodillas como si eso pudiera protegerme del frío que nacía desde dentro. El amanecer llegó lento con una luz tenue que parecía acompañar mi tristeza. No lloré. No todavía. Había algo en mi interior que se resistía a aceptar la ausencia. Durante el día fui al trabajo como un autómata. Nadie notó nada extraño, o si lo hicieron, no dijeron nada. Me limitaba a sentir, a responder lo justo. Por dentro todo era un eco. Esa tarde, volviendo a casa, sentí por primera vez un miedo verdadero, la idea de entrar y no encontrar a Max esperándome. Y así fue. El apartamento estaba vacío más de lo que jamás lo había estado. Me senté en el sofá, en el mismo lugar donde tantas veces él había apoyado la cabeza en mis piernas, y por fin dejé que las lágrimas fluyeran. No eran solo por su ausencia, eran por mí, por todo lo que había callado, por cada noche en que me sentí sola, y él sin pedir nada estuvo ahí. Max había sido mi refugio, mi puente silencioso con todo aquello que no supe enfrentar. Y ahora que no estaba, me sentía como una niña perdida en mitad de la noche. Cerré los ojos y recordé su mirada una vez más, aquella última mirada cargada de significado, de amor y de algo más, como si me hubiera dejado una tarea pendiente, un mensaje sin palabras. En ese momento sentí algo dentro de mí moverse.
No una voz, no una aparición. Era más bien una certeza suave nacida del fondo del alma. Max no se había ido del todo. Su ausencia no era abandono. Era una transición. Algo me decía que lo que había vivido a su lado tenía un sentido mayor, algo que todavía no comprendía del todo, pero que pronto, muy pronto comenzaría a entender. El tiempo pasó y el dolor comenzó a transformarse. Al principio fue una herida abierta punzante, pero con los días se volvió una cicatriz suave e invisible, como esas marcas que el alma guarda en silencio. Aprendí a vivir sin escuchar sus pasos, sin sentir su respiración junto a mí. Pero también aprendí a reconocer su huella en otros lugares, en la calma del amanecer, en la brisa que entra por la ventana, en los sueños donde aún me acompaña. Max me enseñó a mirar más allá de lo evidente, a confiar en lo invisible, a comprender que hay presencias que no necesitan cuerpo para quedarse. Ya no me siento sola. Ahora camino con otra certeza, la de haber sido amada sin condiciones. Su partida me empujó a crecer, a encontrar dentro de mí una fuerza que ignoraba tener. Y entendí algo profundo: no todos los que nos rodean son leales, y no toda traición viene de los demás. A veces traicionamos nuestra propia paz por miedo a mirar dentro. Pero también descubrí que la lealtad verdadera no exige nada, solo está. Y cuando alguien o algo nos cuida en silencio, incluso desde la distancia, es porque el amor auténtico nunca muere, solo cambia de forma. La traición hiere la lealtad sana y el amor nos resucita.